Queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de espiritualidad cristiana. Bendecimos al Señor porque seguramente todos nosotros hemos sido guiados, hemos sido bendecidos por el Espíritu del Señor en esta búsqueda maravillosa que tenemos de Él, ¿no? Así que, bueno, vamos a iniciar nuestra clase y antes de iniciar quisiera que alguno de ustedes pudiera abrir su micrófono y pueda guiarnos a Dios en oración. ¿No puede ser yo, hermano? Sí, Melvin, por favor, fueras tan gentil. Vamos a orar con Melvin. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias junto con mis queridos hermanos por el privilegio que nos has dado nuevamente estar juntos, bendito Dios, con el propósito de saber y comprender más tu bendita palabra, bendito Dios. Sabemos que es un momento donde vamos a ver una materia que nos abre nuestras mentes y nuestros corazones, y de la misma manera con palabras en nuestro hermano quien nos compartirá ese bendito mensaje, bendito Dios. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, querido Melvin. Dios te bendiga. Muy bien. Antes de iniciar la clase, hermanos, quisiera hacer un pequeño cierre de la lectura que todos hicieron, que tiene que ver con este libro. Es un libro muy interesante que se llama Por sobre todo, cuida tu corazón. Son ensayos sobre espiritualidad cristiana de un pastor brasileiro llamado Ricardo Barbosa de Souza, y que nos plantea en uno de sus capítulos, ¿no?, una interesantísima reflexión, punto de vista que tiene que ver con la espiritualidad de Job como un paradigma, un total paradigma. Entonces, me gustaría preguntar a alguno de ustedes, hermanos, si tienen alguna idea muy concentrada, como es un pensamiento muy corto que les haya dejado este libro, esta lectura más bien. Más allá de lo que ustedes escribieron, que después yo estaré leyendo a todos, ¿no es cierto? Es preguntarles qué les pareció, qué les impactó, qué frase, qué pensamiento, qué idea quedó grabada en sus mentes como algo que ustedes dijeron, bueno, esto yo no lo había visto de esta manera. Y tal vez esta lectura nos planteó una nueva óptica, una nueva manera de ver al paciente Job. ¿Alguien quiere compartir, hermanos? Muy breve, por favor. Tratemos de ser lo más breve posible, pero me gustaría escucharlos con esta lectura. Yo quiero compartir con ustedes dos ideas que en lo particular rescato de esta lectura. ¿Alguien, hermanos? Ricardo, luego vamos con Andrea. Sí, Ricardo, adelante. Hermano, Dios le bendiga. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención al interpretar esta lectura, ¿no? La similitud que hay con muchas de las iglesias. Yo que lamentablemente me aparté del Señor y anduve por iglesias, ¿no? Ver la similitud de muchas iglesias que están en esta situación de esa espiritualidad de arriba, ¿no? Como lo veníamos hablando. Y ver cómo se da en muchas iglesias esa parte que pasó Job, y muy pocos alcanzan a llegar a esa espiritualidad desde abajo, ¿no? Y cómo me despertó a mí ese pasaje, todo eso que le pasó a Job. La verdad que a mí yo no lo había visto nunca así. Me llamó muchísimo la atención y me alegró muchísimo poder verlo, como poder despertar y ver esa espiritualidad desde abajo. Gracias, querido Ricardo. Gracias, Dios te bendiga. Andrea. Bueno, hermanos, yo creo que este libro es como más personal, ¿no? Ya que pues nos muestra la fragilidad como ser humano, ¿sí? Y muestra que podemos pasar momentos difíciles como en un desierto, ¿sí? Pero ahí yo creo que es como ver qué tanta relación genuina tenemos hacia Dios, ¿sí?
así sean momentos difíciles o en todo momento debemos confiar en Dios plenamente y llevar una relación genuina, ¿sí? No solamente por emociones o porque quiero recibir algo de Dios, ¿sí? Como un cambio, como algo, como le digo, por interés, ¿sí? Entonces ahí desenmascara, muestra si realmente, y caí en cuenta de que mi espiritualidad no era tan genuina, porque no tenía como esa relación con el Padre genuina, sino que como que de pronto uno se acerca a Dios y uno dice, si uno está con Dios, todo va a marchar bien, pero nos damos cuenta que pueden pasar momentos o dificultades en la cual necesitamos a veces pasar en situaciones o en ese desierto, en ese silencio, ¿sí? Para poder darnos cuenta que necesitamos saber, necesitamos ese tiempo para realmente darnos cuenta cómo estamos espiritualmente y si hay una relación con Dios. Ujú. Eso es lo que más o menos me guía por eso. Muchas gracias, Andrea. Interesante tu aporte también. Gracias por compartir tu experiencia ante esta lectura. Pastor Manuel o Marianela, no sé quién de los dos, pero adelante. Sí, hay algo que me llamó mucho la atención, sobre todo cuando él se refiere a estas dos libertades que nos ofrece el entender a un Dios que no se deja manipular. Y realmente cuando lo leí por primera vez me quedé pensando y después es como que lo entendí al yo estar al frente o enfrente de un Dios que no se deja manipular, no se deja, cambiar a las expectativas personales, constituye una libertad. Y pude descubrir esa grandeza de decir yo adoro y reconozco a un Dios y por nada, porque sencillamente lo reconozco y he decidido adorarlo. Y sí que constituye una gran libertad, así que agradezco por ese momento, por esa sabiduría que constituye ese término. Gracias. Gracias, querido amigo. Muchas gracias también por compartir esta experiencia que tuviste con esta lectura. Pastor Dante. A mí me llamó mucho la atención cómo lo escribe el escritor, cómo encara el pensamiento, ¿no es cierto?, del libro o de la escritura, donde dice que se refiere a la doctrina de la retribución, ¿no? Y creo que tanto yo como tal vez muchos cristianos caen en esa, ¿no? Cuando nos pasa algo, medianamente estamos en el camino, tratamos de portarnos bien, ¿no es cierto? Tener una espiritualidad lo más genuina posible, todo, pero a veces nos suceden cosas, ¿no? En la vida, ya sea una enfermedad, ya sea economía, o familiar, o cosas así, ¿no es cierto? Y ahí empezamos no sé si enojarnos, pero a estar como de conforme, ¿no? Me llamó mucho la atención esa parte, ¿no es cierto? Que no siempre es así, ¿no es cierto? En ese sentido rescaté mucho y me ayudó mucho a ver de otro punto de vista este pensar mío, ¿no es cierto? Gracias, querido amigo. Gracias también por compartir esta experiencia y este impacto que tuvo en la lectura en tu experiencia misma, ¿no es cierto? Bueno, Brenda escribe en el chat, puedo recordar muy bien que aun cuando Dios permanece en silencio, Él sigue siendo Dios, cosa que algunas personas no logran entender y ahí realmente puede notarse cuáles son nuestras motivaciones más profundas. Gracias, querida Brenda. Miguel. No sé si me creo que habías levantado la mano, me avísame, si no, seguimos. Miguel. Sí, bueno, me llamó mucho la atención también. Nosotros siempre tratamos de buscarle una explicación lógica para todo, ¿no? Y ahí en el relato de Job y a través de este libro, yo pude ver de que muchas veces no hay una explicación, ¿no es cierto? Y no es porque
Y no es porque hayamos hecho algo mal, sino porque sencillamente porque Dios de pronto decide hacerlo de esta manera, ¿no? A mí lo que también me llamó mucho la atención es que siempre decía, pero ¿qué pasaba acá? ¿Por qué Dios decide hacer esa apuesta? Porque finalmente fue una apuesta, ¿no? Y Dios decide hacer una apuesta con Satanás. Y bueno, a la luz de esta lectura de este libro pude ver de que, bueno, el ejemplo que nos queda para nosotros hoy, ¿no? De cómo desenvolvernos en una espiritualidad auténtica, genuina, más allá de todo lo que pase. No hay nada que pueda perjudicar o menguar la espiritualidad o nuestra espiritualidad con Dios, ¿no? Y eso lo deja bien visto el libro de Job, y este libro me aclaró bastante eso, ¿no es cierto? Sí, lo considero muy bueno. Gracias, querido Miguel. Dios te bendiga. Gracias también por compartir tu experiencia. Bueno, finalmente, Esme, si fueras tan amable. Bendiciones para todos. A mí este libro me llegó al corazón. Permitió que le sucediera todo esto a Job. Y eso me hace abrir el panorama en que el que nosotros amemos a Dios debe de ser un honor por el hecho de amarlo, de glorificar su nombre. Sin embargo, pues la fragilidad del ser humano, de nuestro cuerpo, de nuestra forma de vivir, nuestra humanidad, pues nos hace a veces vivir circunstancias que solamente Dios tiene el propósito, como fue el propósito, un gran propósito, el que el Señor le haya permitido vivir toda esta situación, esta serie de catástrofes, ¿no? Y él en ningún momento le faltó, en ningún momento le cuestionó, en ningún momento de su corazón. Y yo creo que ese es un ejemplo para mi vida, para mi persona, que lejos de las adversidades, de las dolencias, de las vicisitudes que uno como humano pueda vivir, mi amor genuino, y que si a veces tengo que atravesar desiertos, si tengo que atravesar momentos dolorosos y que a lo mejor como humana no pueda yo, bueno, el Señor tendrá su firme propósito en lo que me permita experimentar. Y pues yo lo único que le ruego al Señor es pasar por esos desiertos sin faltar a su soberanía. Gracias, Esme. Gracias. Andrea, ¿querés decir algo más? Sí, hermano. Okay. Mira que la historia de Job lo confronta a uno. Uno se hace preguntas, bueno, si a mí me pasara lo mismo que Job, ¿qué es lo que me motiva realmente para amar y adorar a Dios? Sin interés, ¿sí? Entonces eso lo confronta a uno, esta lectura como que lo hace ver más allá del sufrimiento, ¿sí? Porque quizás uno mira a Job y uno dice, no, la historia de Job solamente es sufrimiento, pero ¿por qué Dios hizo esto y esto? Pero uno a profundidad no sabía la respuesta, o sea, ¿por qué? El por qué. Solamente eso, hermano. Gracias, querida Andrea. Gracias. Bueno, Natalia nos escribe en el chat. A mí me gustó mucho cuando Job se humilla y acepta que es tan indigno y descubre que al que le corresponde terminar el obrar divino es Dios, que somos tan pequeñitos ante su grandeza. Bien. Bueno, Mario. Creo que yo no te escucho, amigo. No sé si todos no te escuchamos. Y no se escucha. No, es tu audio, amigo mío, algo pasa por ahí. No. Seguimos sin escucharte, amigo mío. Tal vez si desconectas los auriculares. A ver, porque tal vez también a veces cuando está el auricular. No, no, amigo mío.
No, no te escuchamos, Mario. Qué raro, che, porque me parece a mí que tu micrófono está habilitado y tu cámara igual. Me aparece que todo está en orden, pero alguien te boicoteó porque no quería escuchar tu opinión. Ah, qué tristeza. Bueno, fíjate, Mario, fíjate, intenta ahí o salí y entra otra vez, capaz de ahí reiniciándole, puede recuperar el audio, ¿vale? Bueno, mientras Mario se resuelve esto y después lo escuchamos con toda atención. Bien, ¿qué podemos ver a través de estas devoluciones, hermanos? Lo que podemos darnos cuenta es que efectivamente los paradigmas que habíamos planteado en el tema de una historia muy famosa, con la cual todos nosotros hemos crecido, principalmente en los momentos de sufrimiento, principalmente en los momentos de aflicción, principalmente en los momentos en donde nos quedamos sin nada, hemos decidido tener la historia de Job como un referente. Y esto, queridos hermanos y hermanas, nos plantea cambios de paradigmas que en lo particular agradezco que la mayoría de las cosas que establece el autor comparto, ¿no es cierto? Nos motiva a nosotros a replantearnos muchas de las cosas que a veces damos por sentada, pero que cuando las empezamos a redescubrir, cambian totalmente. Es cierto, hermanos, que Job es el paradigma o el modelo de aguantar, es un hombre que sufre profundamente, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee todo el libro de Job, que yo se los recomiendo, se van a dar cuenta, hermanos, que no encontramos a un Job paciente. Todo lo contrario, nosotros tenemos en la palestra a un Job que está profundamente enojado, a un Job que incluso pronuncia algunas blasfemias que nosotros ni siquiera pensaríamos que Job estaría tan enojado como para pronunciar algunas cosas que nadie debería pronunciar, ¿no es cierto? Vemos a un Job que no está conforme con lo que le está pasando, no está conforme. Es un Job que está con muchas emociones encontradas, ¿no? Que por algún lado encuentra consuelo cuando los amigos le hablan y por el otro se saca de sus casillas y dice, díganme dónde está Dios porque yo iría a buscarlo y le diría una que otra cosa en el lugar donde Él está, ¿no es cierto? Y me parece que esta historia de Job cambia totalmente nuestros paradigmas porque Job no pasa el sufrimiento desde la pasividad. Porque todos nos quedamos solamente, hermanos, en la lectura de Job en el capítulo 1 y capítulo 2. Después del 2 nadie más lee. Nadie más lee. Porque Job está escrito en un género literario que ya verán en sus clases de Biblia, muy diferente al que nosotros pensaríamos que estaría. Job 1 y 2 está escrito en una narrativa. Y Job 3 en adelante está escrito totalmente en una poesía. Bien, entonces, ¿qué encontramos allí? Encontramos a un Job que no es el paciente Job que está esperando a que las cosas sucedan en su vida. Es un Job, según después de Job 3, del capítulo 3, encontramos un Job muy aguerrido, un Job muy enojado en algunas ocasiones, en otras muy triste, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Miramos en el paradigma de Job que Dios sigue siendo el protagonista de la historia, porque es Dios quien tolera las actitudes de Job, es Dios quien tolera hasta cierto punto sus desplantes, sus arrebatos, su impronta que le está dando, la interpretación que él está dando. Dice, pero si yo soy justo, o sea, cuando pasa un joven, se para, ¿no? Y me saluda, o los ancianos guardan silencio, ¿por qué a mí, que no he sido tan malo, finalmente decidís castigarme? Dios, hermanos, en términos muy coloquiales diríamos, se banca que Job tenga esto, hasta que al finalmente Dios dice, bueno, listo, para un poco, ahora vos ya hablaste mucho, hablaste casi 30 capítulos,
ahora déjame hablar a mí. Y entonces vemos a un Dios que le habla a través del torbellino. Y en el torbellino hay grandes enseñanzas. No tengo tiempo para platicar sobre eso. Ustedes lo leyeron en su lectura sobre qué significa este mensaje en el torbellino que Dios le da. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que cuando uno vive una espiritualidad genuina, Dios siempre se va a bancar, siempre va a escuchar el dolor que puede producir las circunstancias que llegan a nuestra vida, que no las teníamos contempladas y que terminan sacándonos de nuestro eje y sintiéndonos que el mundo se acaba. Estas emociones que uno tiene, hermanos, que todos hemos tenido, o al menos los que tratamos de establecer esta espiritualidad genuina con el Señor, cuando nuestro mundo entra en caos, cuando las crisis nos esperan a la vuelta de la esquina y todo se nos derrumba, entonces hay emociones dentro de nosotros, ¿no? Hay emociones, hay sentimientos, hay reproche, hay palabras, hay confrontación con Dios, ¿no? Y siempre tratamos de sacar nuestra parte más buena, es decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a otras personas si yo no he sido tan malo, ¿no? O tan mala? Y entonces lo primero que hacemos es desquitarnos con Dios, culpar a Dios y alejarnos de Dios. Estas emociones que son muy humanas nuestras, ¿no? Estas reacciones que son muy nuestras, evidentemente tienen una lectura de gracia al mirar a un Dios que no te condena. Dios no destruyó a Job. Job incluso, hermanos, fue capaz de decir, eres un Dios que incluso se burla de las desgracias ajenas. Cuando una persona sufre una desgracia, vos te burlas. Eso dice el libro de Job, solo que nosotros no lo sabemos porque no lo hemos leído. No lo hemos leído. Pero Job se atreve incluso a decir esa blasfemia delante de Dios, ¿no es cierto? Y diciendo, vos te alegrás con el sufrimiento de los inocentes. Cuando alguien tiene una desgracia, vos te alegrás. ¿Eso es cierto? No. ¿Eso decimos cuando todo el mundo se nos viene abajo? Sí. Sí, siempre tratamos de culpar a Dios y por eso es que muchos siguen enojados con Dios, siguen alejados de Dios porque no logran entender por qué Dios actuó de esa manera. Ahora, este paradigma nos cambia y nos hace querer más adentrarnos o identificarnos con Job. Porque Job entonces no solamente está actuando desde la pasividad, sino también desde lo que nosotros como seres humanos vivimos cuando todo se nos mueve, cuando el piso se nos mueve, ¿no? Hay dos verdades que quiero compartir, más allá de las que ustedes compartieron, que yo suscribo y me alegra un montón que hayan ustedes visto. Pero estas dos cosas me da pie para justificar mi siguiente clase. ¿Por qué he elegido dentro de la cursada de espiritualidad cristiana abordar una de las teologías más importantes del siglo III y siglo IV de nuestra era después de Cristo, ¿no es cierto? Y que desafortunadamente nuestra tradición evangélica no le ha dado una justa dimensión a lo que es lo que se le conoció como los apotegmas de los padres y las madres del desierto. Primera justificación la encontramos aquí en el libro, ¿no es cierto? En la página 27 hay una frase que dice, en virtud de la apuesta, más allá del sufrimiento en sí, Dios calla. Job sufre también con el silencio de Dios. Y en una cita que hace el autor de Charles Foucault, dice, en la página 28, el hombre necesita entrar en el desierto para recibir la gracia de Dios. Es allí que alejamos todo aquello que no es de Dios. El alma necesita penetrar en ese silencio, en la soledad, en el encuentro solitario con Dios. Se revela a sí mismo en nuestra alma y que podamos entregarnos
íntegramente a Él. Cierro la cita de Charles de Foucault. Ahora, retomando el pensamiento de Barbosa de Sousa, dice, el sufrimiento llevó a Job a penetrar en ese silencio, en ese encuentro solitario con Dios. Allí los secretos de su corazón serían revelados, sus motivaciones más secretas desenmascaradas, y por fin se revelaría si su amor y afecto por Dios eran puros y desinteresados o no lo eran. ¿Cuál es la experiencia más difícil, hermanos, más difícil de experimentar en nuestra relación con Dios? Y la experiencia más difícil es su silencio. Ay, queridos hermanos, ay, queridas hermanas, qué difícil es transitar el silencio de Dios. Todavía no leo sus escritos. Ojalá y alguien haya profundizado en esto. Me daría mucho gusto que alguien haya profundizado. Brenda hoy nos compartió un poquitito de esto y que concuerdo, que es lo que estoy diciendo, parafraseando lo que dice Brenda. No hay nada más difícil en nuestra búsqueda de Dios cuando Él guarda silencio. Ustedes miran en los relatos del texto bíblico, hermanos, y ustedes sabrán que las peores crisis que vivieron hombres y mujeres fue cuando sintieron y experimentaron el silencio de Dios. El personaje por excelencia que vivió en carne propia la máxima expresión del silencio de Dios fue Jesús. Porque, hermanos, para nosotros Dios tiene siempre que decir algo. Dios siempre debe darnos una respuesta. No nos gusta un Dios que guarda silencio, porque el Dios que guarda silencio, muchos de nosotros lo interpretamos como el Dios que no le interesamos, que no le importamos. Y como no le importamos, pues por eso guarda silencio. Sin embargo, en la espiritualidad cristiana, no hay mayor experiencia que quebrante el corazón, que te humille, que te destruya, que te destroce en el muy buen sentido de la palabra, que te haga realmente sentirte solo, que experimentar el silencio de Dios. Cuando Dios calla, cuando vos estás buscando respuestas y las respuestas no llegan, no aparecen. El Dios, ¿no es cierto?, que parece distante, el Dios que, como dijo Job en su blasfemia, se está alegrando por lo que vos estás pasando, porque no le interesas. Y entonces, hermanos, me encanta mucho este concepto que es muy profundo, porque el desierto es el lugar donde nosotros podemos experimentar el verdadero silencio de Dios. Y a partir de allí, de ese silencio, aprender a escucharlo. Los padres del desierto vivieron esta experiencia. Los desiertos a los cuales nosotros nos enfrentamos, muchos hacemos todo lo posible por evitarlos, porque no nos gusta. No nos gusta estar en silencio, máxime a los occidentales, a nosotros, máxime a los que viven en las grandes ciudades, que están acostumbrados al ruido, al trajín, al ir y venir, al que no hay un tiempo para escuchar. Aún los que viven en el campo, ¿no es cierto? Puede ser que tengan alguna experiencia, ¿no?, por lo que el campo produce, pero siempre el campo hay que trabajar, hay que los animales, el arado, la siembra, etcétera. No tenemos una conciencia de lo que significa penetrar en nuestros desiertos. Porque el desierto, bíblicamente, hermanos, está comprobado que es un simbolismo de purificación. Y ser purificados duele. Por eso es que el ser humano, principalmente los occidentales, evitamos el dolor. No nos gusta el dolor. Por eso cada vez que tenemos una pequeña molestia, una pastilla, porque no soportamos el dolor. No estamos hechos para soportar el dolor. Y cruzar por nuestros desiertos implicará meternos en esas cosas que hacen revelar en nosotros mismos lo que somos, ¿no? Y que a veces las circunstancias que suceden o que se producen en nuestra vida nos colocan en ese abismo, ¿no es cierto? Nos colocan en el umbral
del abismo donde cuando vemos para adelante, lo único que vemos todo negro, todo negro. Y nos da miedo, y nos da miedo, y huimos de eso. El sufrimiento de Job lo llevó a penetrar en ese silencio. Todos nuestros sufrimientos, hermanos, escúcheme bien lo que digo. Si usted de verdad quiere establecer una relación personal con Cristo profunda, debe entender que todos nuestros sufrimientos en Cristo tienen un significado. Todos, absolutamente todos. Yo lo descubrí no hace mucho, ¿no? Lo descubrí no hace mucho. Hace un año, cuando estaba ya en los planes de venir aquí a la Argentina, todos sabíamos lo que sucedía en esos meses con respecto a la pandemia. Y yo era alguien que todos los días veía las noticias y todos los días veía muertos, muerto aquí, muerto allá, escenas que pasaban en el hospital, gente que la incineraban en la calle, en fin, era muerte por todos lados, ¿no? Tuvimos tanto miedo todos, y principalmente para los que eran diabéticos e hipertensos, la tasa de mortalidad para ellos era mucho más grande, ¿no? Y entonces yo dije, yo soy diabético y yo soy hipertenso. Si yo me llego a contagiar, yo voy a morir. Y bueno, antes de venir, hermanos, mi esposa y yo fuimos contagiados de coronavirus. Bere solamente perdió el gusto y el olfato, y a mí me fue mal, diríamos. A mí sí me fue mal, porque yo experimenté todo lo que tenía que ver con esto, ¿no? El dolor principalmente. Y entonces, hermanos, pasé un par de días muy mal, encerrado en un cuartito porque no me dejaban salir, porque yo no quería contaminar a el resto de mi familia, ¿no es cierto? Y entonces una noche, que fue la noche más difícil de mi experiencia, porque no solamente tenía el dolor físico, sino también tenía ese dolor mental de decir, voy a morir. Y yo decía, voy a morir, y tenía mucha tristeza por eso, ¿no es cierto? Dejar a mi esposa, mi familia, en fin, muchas cosas que uno experimenta en ese momento donde parece ser que la muerte se te hace muy real, ¿no? Y más allá de que empiezas a sentir el dolor que tenía, la temperatura se me subió impresionante, un dolor de cabeza, hermanos, que casi moría, un dolor de huesos, en fin, fue muy mal. Ahora, llegó un momento en donde yo dije, bueno, listo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que es así. Mucha gente ha muerto, muchos siervos tuyos han muerto, muchos pastores tuyos han muerto por esta pandemia. Yo también, o sea, yo tampoco soy tan especial como para que vos no me puedas salvar. Seguramente también voy a morir. Hasta que llegó un momento, hermanos, en medio de mi desesperación, ¿no? En donde algo vino a mi vida, algo, no sé, es eso que uno va desarrollando en su relación con el Señor. Y entonces empecé a orar a Dios. Dentro de mí, en ese cuartito, oré por dentro muy fuerte. Yo por dentro gritaba. Por fuera no, porque iba a espantar a Bere, que estaba conmigo ahí guardando la cuarentena y todo. Pero yo por dentro de mí gritaba, hermanos, gritaba. Y yo decía, no, Señor, yo no me quiero morir sin seguir teniendo la experiencia de ti. Si yo voy a morir, Señor, yo quiero morir sintiéndote y sintiendo lo que significa sufrir por ti. Así que yo le dije al Señor en mi oración, Señor, dale significado a mi dolor, dale significado a mi enfermedad y permíteme que a través de este dolor yo te conozca más a ti. Permite que entre más fuerte sea este dolor que estoy sintiendo, yo te conozca de una manera más especial, que me enamore más de ti. Y si el dolor es insoportable, así quiero sentir de amor por ti. Esa fue mi oración. Y entonces yo empecé, en el nombre de Jesús, este dolor que yo siento, quiero experimentarlo y quiero que valga para Cristo. Quiero conocer a Dios en medio de mi dolor. Fue algo, hermanos, tan maravilloso, tan liberador, ¿no? Que en el momento más difícil dejé de sentir miedo a la muerte. Y sentí una paz, hermanos. Una paz que usted no tiene idea. Yo de verdad, mi vida cambió ahí o se profundizó más en mi relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa noche donde yo clamé al Señor y dije, Señor, yo quiero que mi dolor tenga significado para ti. Yo no quiero morir sin sentido, Señor. No lo quiero hacer.
Viví por ti y quiero morir por ti. Así es que hoy yo voy a pensar en ti y solo en ti. Empecé a pensar en el Señor y clamar su palabra y orar y demás. Y fíjense algo interesante. Nunca lo he experimentado, hermanos. Sentí una paz. ¿Y saben qué me produjo paz? Lo que me produjo paz es que yo decía en mí mismo, bueno, seguramente si entro en una situación complicada y me tienen que entubar, seguramente, bueno, tengo que ir al hospital o me tienen que entubar y seguramente, bueno, es probable que muera, como mucha gente ha muerto. Entonces yo dije, ¿cuánto puede durar eso? Y puede durar unas 5 o 6 horas. Fíjense lo que yo pensaba. Y yo dije, no te puedo creer. En 5 o 6 horas te voy a conocer, Señor. Increíble, hermano. Yo dije, en 5 o 6 horas finalmente se me va a hacer conocerte. Y no porque yo creo, hermanos, que cuando morimos nos vamos a la presencia de Dios. Ese no es nuestro credo. O que cuando alguien muere su alma va y se va al cielo. No, nuestro credo es que nosotros cerramos nuestros ojos, dormimos, no tenemos conciencia del tiempo, ¿no? Hasta que Cristo viene y nuestros ojos se abren. Ese es nuestro credo. Y entonces yo dije, te voy a conocer ya pronto, Señor. No sé si voy a entrar al reino porque tal vez soy tan indigno, pero estoy a nada de postrarme ante ti y besar tus pies. Eso, hermanos, me cambió la vida. Yo no puedo no emocionarme sentir eso esa noche que yo experimenté. No deseaba morirme, obvio que no, pero no tenía miedo. Me dio un tanto gozo, lloré esa noche, lloré de alegría y dije, Señor, te voy a conocer ya, mi Señor, mi Salvador, a quien le he entregado mi vida, ya te voy a conocer. Eso, hermanos, ¿no es cierto? Nos permite a nosotros enfrentar nuestros desiertos y encontrar significado a los mismos. Nunca, escúcheme bien lo que le digo, nunca permita que ninguna de sus experiencias no lo lleve a reencontrar a Dios, no lo lleve a amarlo más a Él, no lo lleve a conocer más a Cristo, por más difícil que sea su experiencia. Y el desierto, entonces, no se convierte en un símbolo de derrota, sino más bien en un símbolo de victoria. En un símbolo de victoria. Así es que no huyamos de nuestros desiertos. A veces intencionadamente podemos entrar a ellos y a veces Dios mismo permite que haya esos desiertos en nuestra vida. Ahora, lo segundo que quiero decirles, hermanos, en relación a esta lectura, es lo que dice la página 29. Dice un párrafo muy interesante. La vida espiritual es aquella que nos lleva a sacar del corazón lo precioso que hay en él y ofrecerlo al Señor. Nos conduce a buscar en los compartimentos más secretos del alma los sentimientos más nobles y puros y dedicarlos al servicio de la adoración. Cuando el ser humano es capaz de adorar y servir a Dios por nada, simplemente porque Dios es Dios y no porque Él lo cubre de beneficios, encuentra el sentido mayor de su devoción, el centro de su espiritualidad, el corazón como fuente de los afectos más puros y genuinos del alma. Cuando nosotros entramos, hermanos, en esta dinámica de nuestro relacionamiento con Dios, llegamos a la conclusión de decir, amo a Dios por lo que Él me da, por sus beneficios. Le hacemos a Dios el trueque de decir, mira, Señor, si vos me das, yo te prometo que ahora sí voy a ser bueno. Yo te prometo que ahora sí voy a diezmar. Yo te prometo. Por eso el Señor Jesús dijo que vuestro hablar sea así. No. Por eso el Señor lo dijo, ¿no es cierto? Porque engañoso es el corazón que cualquier otra cosa. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué lo seguimos? Por lo que nos da,
o simplemente porque Él es Dios. Solo por eso. Dios no necesita demostrar que Él es Dios. No necesita comprar nuestros afectos, ni nuestra devoción, ni nuestra adoración. Dios no necesita quedar bien con nadie para entonces sentir que su grandeza vale la pena en lo absoluto. Dios es Dios. Dios es Dios, queridos hermanos. A partir de este conocimiento, yo acuñé una frase que de vez en cuando lo digo. Y viene con esta profundidad de los desiertos que he pasado en mi vida, ¿no? Amo a Dios con todo mi corazón, pase lo que pase. Amo a Dios con todo mi corazón, pase lo que pase. No sé qué vendrá en el futuro, no sé a qué desiertos me enfrentaré, pero desde ahora quiero prepararme y quiero no dejar de amarlo a Él. ¿Y usted? Ese realmente es el planteamiento más importante de la espiritualidad cristiana. Si nosotros seguimos a Dios solo por lo que Él nos da, terminaremos desilusionándonos de Él. Tarde que temprano nos desilusionaremos, porque a veces Dios dirá que no. Pero si nosotros seguimos y servimos a Dios por el solo afecto de su gracia, por el solo afecto de su esencia, de su bondad, de su misericordia, jamás podremos desilusionarnos de Él, porque Él siempre nos dará mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos por su buena voluntad. Y eso es lo que nos enseñan los padres del desierto. Esta teología que vamos a revisar ahora, ¿no es cierto?, nos lleva a ese punto de reflexión de decir, ¿qué de bueno tendría este movimiento monástico, ¿no?, que inicia en el siglo III, ¿no?, de nuestra era, y que son fuentes antiguas, cargadas de espiritualidad, impresionante, hermanos, impresionante, cargadas de una espiritualidad que realmente desafía la vida de cada uno de nosotros y que ahora me propongo a compartir. ¿Okay? Bien, voy a compartir la pantalla, hermanos, para poder iniciar la clase ahora. Quise tomar estos puntos. Fue muy valioso, hermano, la lectura de Barbosa de Sousa. Tenemos otra lectura pendiente de él mismo, ¿no?, que es acerca sobre redescubrir la espiritualidad del Padre en Jesús. Es impresionante cómo podemos descubrir la espiritualidad del Padre a través del Hijo. Maravilloso. Bien, ya después les daré la consigna. Ahora, quiero cerrar, hermanos, algo que, bueno, la clase pasada por la emoción, ¿no es cierto?, no, o por lo que experimenté o experimentamos, ¿no es cierto?, tuvo que ver en la siguiente clase. Cerramos todo esto que tiene que ver con la espiritualidad desde abajo y principalmente planteando lo que decíamos de Jesús en sus parábolas, en todo lo que él dice, con este pensamiento del apóstol Pablo, ¿no? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Seamos igual que Jesús, ¿no? Y bueno, con eso quería cerrar la clase pasada, pero no quise pasar por alto esta diapositiva, porque finalmente, hermanos, nuestra espiritualidad, el parámetro de esa espiritualidad siempre debe ser Jesús. Si Jesús no es el parámetro de nuestra espiritualidad, estamos desarrollando otro tipo de espiritualidades, pero no bíblicas. Si nos apegamos a lo que Jesús vivió y experimentó, entonces podremos estar viviendo estas situaciones. Muy bien. Apotegmas de los padres del desierto. Voy a leerles una apotegma que es muy interesante. Dice así este apotegma y con este abrimos la clase. Dice: vino una vez un famoso ermitaño a visitar al viejo abad Pimen.
uno de los más renombrados padres del desierto en el siglo IV. Un monje se encargó de presentarle al abad diciendo: es un hombre extraordinario, estimado y querido en todo este contorno. Yo le hablé una vez de ti y ahora ha venido personalmente a verte. El anciano le recibió muy amable. Se saludaron, se sentaron y el visitante inició la conversación disertando sobre la escritura, sobre temas espirituales y celestiales. El abad volvió bruscamente a otra parte la cabeza sin responder palabra. Cuando el anacoreta se percató de que el anciano no le hacía caso, se levantó y se fue decepcionado y triste. Luego dijo al monje que le había presentado: he hecho un largo viaje inútil. Vine a ver al ermitaño y ya ves, no se ha dignado en hablarme. Entonces volvió el monje intermediario al abad Pimen y le dijo: Padre, ese hombre extraordinario y con enorme prestigio en toda esta comarca ha venido única y expresamente para verte. ¿Por qué no le has querido hablar? Él respondió: ese hombre vive sobre las nubes y habla de las nubes. Yo, en cambio, vivo en la tierra y hablo de cosas de la tierra. Si hubiera hablado de las aspiraciones del alma, dice él, le hubiera respondido con mucho gusto. Pero si habla de cosas intelectuales, no lo entiendo. El monje salió y dijo al ermitaño: al padre no le gusta discutir sobre la escritura, pero si alguien viene a hablar con él de las aspiraciones del alma, responde y habla gustosamente cuando sea necesario. El otro reflexionó, volvió y comenzó preguntando: ¿qué tengo que hacer cuando siento que me empiezan a dominar las pasiones? Él escuchó con atención y dijo: ahora sí que empiezas bien. Abre la boca sobre estos temas y yo te la llenaré de bienes. El huésped aprendió mucho en aquella conversación y dijo: sí, ciertamente este es el camino. Y regresó a su tierra dando gracias a Dios por el honor de haber tenido una entrevista con un santo. Esta historia, hermanos, es una historia que es recogida en más de 1000 apotegmas. Los apotegmas, hermanos, son pequeñas historias que se fueron dando, que se fueron acuñando a lo largo del siglo III y IV de nuestra era y que tienen que ver con espiritualidad. Esta historia me encantó muchísimo porque los apotegmas traen enseñanzas espirituales en sí mismas. Este hombre que era muy intelectual, que era muy versado en el conocimiento, se topó, ¿no es cierto?, con lo que realmente es importante en la vida. El abad le dijo: él habla de cosas del cielo, pero yo vivo aquí en la tierra, ¿no? Si él habla de cosas grandes y quiere conocer misterios y demás, el abad dijo: yo ahí no tengo nada que decir porque no conozco nada de eso. Pero si él viene y quiere saber sobre lo que significa la vida, lo que pasa en nuestro interior, cómo luchamos con las tentaciones que batallan en nuestra alma por el pecado, ahí sí, dijo el abad, yo tengo mucho que decirle porque eso es lo que yo experimento y eso puedo compartir.
Esta es una gran historia, hermanos, que nos plantea a nosotros, ¿no? Una gran verdad acerca de que a veces buscamos a Dios o buscamos consejos tratando de descubrir aquellos misterios, ¿no? Que a veces uno, no sé si no tengan importancia, creo que tienen importancia, ¿no? Si alguien me dice, pastor, a mí me gustaría que usted algún día nos predicara sobre el número 666, ¿qué significa el número de la bestia? Bueno, tal vez explicaría, ¿no es cierto? Porque está en el texto bíblico, pero me costaría trabajo. Ahora, si alguien me dice, pastor, ¿podría platicar acerca de cómo uno se siente cuando es tentado por el pecado? Ay, ahí me arranco, hermanos. Ahí me arranco. Ahí sí, porque yo sé lo que es eso. Ujú. Yo sé lo que es sentir tentación y sé lo que a veces es resistir y también sé lo que a veces es sucumbir. Sé también los beneficios que he tenido por resistir a la tentación, pero también sé las consecuencias que he tenido que pagar por no resistir. Entonces, ahí puedo hacer. ¿Cómo vivimos esta espiritualidad? Bueno, un poquitito viendo lo que son los apotegmas de los padres del desierto. Voy a platicar un poquitito sobre ellos. Antes de terminar el siglo IV, hermanos, siglo III, siglo IV, los ermitaños poblaron muchos de los desiertos de Egipto y de Siria principalmente, ¿no? Todos estos hombres y mujeres, ¿no? Desearon ir y buscar el lugar para vivir en el desierto. Ellos eligieron el desierto como lugar de residencia, más allá de las grandes ciudades. Estos ermitaños escribieron poco, pero vivieron mucho. Vivieron con intensidad y pasión evangélicas. De estos padres y madres nos quedan sus dichos e historias conocidos como apotegmas. En esta clase y la otra les voy a compartir muchos apotegmas o historias de los padres del desierto que tienen que ver, hermanos, que reflejan básicamente cuál era la cosmovisión que ellos tenían en esto de la búsqueda de Dios. Es muy interesante la cosmovisión que ellos tenían. Quiero aclarar algo, hermanos, que me parece importante aclarar, ¿no es cierto? No estamos hablando de la religión católica apostólica romana. Porque entiendo, hermanos, que cuando hablamos de monasterios, de abad, de monjes, de monjas, ¿no es cierto? Inmediatamente lo relacionamos con la Iglesia Católica. Y aunque si bien es cierto, hermanos, la Iglesia Católica es quien se adueñó o se apropió de ese concepto del monacato, ¿no es cierto? Del monacato o el monasticismo. Lo cierto, hermanos, que para la fecha en que nosotros estamos ubicando a los primeros hombres y mujeres que desarrollan esta teología, lo cierto es que no existía la Iglesia Católica Apostólica Romana. No existía, hermanos. Ellos existieron mucho tiempo después, ¿no? Cuando se funde con el imperio romano. Básicamente, y como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Básicamente es que ellos, los primeros, donde nos estamos situando históricamente, fueron los que estuvieron en contra de que la religión o la iglesia se institucionalizara o la iglesia se volviera imperial, es decir, que la iglesia fuera parte del imperio. Quiero decirles entonces, hermanos, que todas estas personas que nosotros vamos a mirar, no es que estaban siendo formadas en la religión católica apostólica romana, porque la institución como tal, a la que ahora nosotros conocemos como la Iglesia Católica, pasaron muchos años hasta que ésta empezara realmente a consolidarse, empezara realmente a hacer lo que ahora nosotros la conocemos como Iglesia Católica, ¿no es cierto? También es cierto
que la institución del monacato se la adjudicó la Iglesia Católica después con movimientos, ¿no?, que pertenecieron a su credo, a su forma, naciendo grandes conceptos de cofradías, ¿no? Las carmelitas descalzas, los, ¿cómo es? Los que fundó Ignacio de Loyola, Francisco de Asís, ¿no? Los franciscanos, los jesuitas, etcétera. Todos ellos sí, ya en el transcurrir de los años, ya se constituyeron como Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero en este momento de la historia, hermanos, no estamos hablando de Iglesia Católica, ¿ok? Lo digo para que entonces no formemos un prejuicio, ¿no? No formemos un prejuicio de ellos y entonces asumamos que estamos trayendo una doctrina falsa, una doctrina que no pertenece a nuestra iglesia, porque eso no es darle la justa dimensión a los hechos históricos. Recuerden, hermanos, que la iglesia primitiva, lo digo solamente muy rápido, no es motivo de mi clase, pero la iglesia primitiva tiene varios momentos. Primero fue la iglesia apostólica, fundada por los apóstoles, ¿no es cierto? Luego fue la iglesia posapostólica, que viene a ser los líderes que tomaron el encargo cuando los apóstoles murieron, y luego viene la época de la iglesia, los padres de la iglesia, donde tenemos diversos personajes, ¿no es cierto? Papías, Irineo, se me fueron otros nombres, que vienen a ser la parte de la iglesia, de los padres de la iglesia, ¿cierto? Y el segundo siglo, tercer siglo, la iglesia sigue siendo algo como nosotros la conocemos, universal, ¿no? No fue hasta después del siglo tercero, siglo cuarto, cuando empieza a institucionalizarse la Iglesia Católica. Bien, dicho esto, que me parece muy importante puntualizar para que entonces nosotros no abordemos esta clase desde el prejuicio, sino más bien descubrir qué realmente pasó, quiero decirles, hermanos, que este movimiento que inicia antes del siglo IV y se desarrolla con mayor fuerza en el siglo IV, ¿no es cierto?, inicia básicamente evocando una de los primeros recuerdos de las comunidades cristianas, ¿no?, que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque cuando uno mira, hermanos, y uno dice, ¿qué los condujo a vivir de esa manera el evangelio a estas personas que decidieron irse al desierto para encontrar allí su relación con Dios? Bueno, ellos conocían el texto sagrado, ¿no? Conocían el texto bíblico, y muchos de los que han estudiado este periodo de la historia con perspectiva de teología espiritual, ven ecos o ven bases fundamentadas en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47, que es donde vemos la vida de los primeros cristianos, ¿no? Donde perseveraban en la doctrina, donde tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, estaban juntos, partían el pan, ¿no? Celebraban cena del Señor, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios con todas sus fuerzas. Este sentido de comunidad, de una comunidad movida por el Espíritu Santo, de una comunidad que es experimentada a partir de Pentecostés, ¿no? A partir de Pentecostés, entonces ellos encuentran ese momento como inspirador y tratan, ¿no?, de repetirlo. En el capítulo 4, versículos 32 a 37, también vemos otra vez, nuevamente, cómo Lucas manifiesta otra vez esta parte de que todos, entre ellos no habían necesitado alguno, vendían todo, lo traían a los apóstoles, ¿no es cierto? Eran de un solo sentir, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y daban testimonio de la resurrección de Jesús.
realmente, hermanos, el sentimiento de estos primeros hombres y mujeres que toman la decisión de ir a vivir al desierto es porque tienen el deseo de encontrar esta experiencia de Pentecostés ahora en sus propias vidas, en sus propias comunidades. ¿Qué los condujo a vivir de esta manera el Evangelio? Evocar lo que ellos creían que la palabra de Dios decía. También, quizá, otra razón era el hecho de que por aquellos años la fe había decaído y muchas personas anhelaban revitalizarla. Vamos a ver ahora, hermanos, cuáles eran los efectos que produjo esto, la institucionalización de la iglesia, ¿no? Y volverse una iglesia imperial que perteneciera al Imperio Romano. Eso hizo que muchos, hermanos, la fe fuera a menos y en muchos casos, hermanos, que la fe fuera totalmente diferente. La vida solitaria en el desierto, en la experiencia de estos hombres y de estas mujeres, la vida solitaria en el desierto y las montañas, para ellos ofrecía una oportunidad de seguimiento radical de Jesús. Muy importante, hermanos, cómo estos hombres y mujeres llevan a cabo acciones, no palabras, acciones que les permite a ellos buscar una manera radical de seguir a Jesús, de vivir a Jesús, de experimentar a Jesús. Dietrich Bonhoeffer, uno de los grandes teólogos protestantes alemán, en uno de sus libros, ¿no?, le da una posición muy interesante a esta teología. Y él dice en una de sus frases, en el libro El precio de la gracia, en su libro muy famoso, El precio de la gracia, él dice, en este lugar, es decir, en el monaquismo, en el monasticismo, en este movimiento que nace con estos hombres y mujeres que deciden buscar de manera radical a Jesús, ¿no? Dice, en la periferia de la iglesia se mantuvo la idea de que la gracia es cara, de que la gracia implica el seguimiento. Paremos un poco y tratemos de reflexionar qué significa esta frase. A la luz de los actos radicales que estos hombres y mujeres tomaron como paradigma para seguir a Jesús. ¿Qué les dice esta frase? ¿Alguien quiere compartir, hermanos? ¿Cómo interpretan esta frase de Bonhoeffer, ¿no?, en relación a este movimiento o a esta forma radical? ¿Qué les dice esto? ¿Alguien quiere compartir cómo lo miran, cómo lo interpretan? En este lugar, es decir, en este movimiento monástico, en la periferia de la iglesia, se mantuvo la idea afuera, en la periferia, es decir, no en el centro, en las afueras, se mantuvo la idea de que la gracia es cara y de que la gracia implica el seguimiento. ¿Qué les dice esto? ¿Alguien quiere compartir? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué les dice esto, hermanos? ¿Qué les dice el concepto de la gracia cara? Bueno, yo creo que la frase, por el hecho de decir la gracia es cara, ya sabemos que solo el hecho de que la palabra caro es algo inalcanzable, algo que no cualquiera puede tener. Podría ser por ahí que se usó esa frase. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? Norma. Sí, pastor, yo lo que puedo entender es que
por ejemplo, como Jesús también se iba al desierto. A Jesús mismo iba al desierto. Esa necesidad del Padre a solas era después para una manifestación muy grande de resucitar muertos y de hacer cosas muy maravillosas. Era muy necesario el desierto, el estar a solas con Dios. El ser radical, eso yo estoy 100% seguro que si hay algo genuino, tiene que ser radical. En el radicalismo, vamos a decir, ser radical, eso demuestra que estás, vamos a decir, que optás por el 100%. Gracias, Norma. Lindo concepto, de radical, diríamos, ¿no? Sí, Jesús precedió su ministerio primero pasando por el desierto. Muy bien. Miguel. Sí, bueno, hablando de la gracia, ¿no es cierto? La gracia de por sí entiendo que es gratis, o sea que no puede ser caro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si la gracia es gratis, es un regalo que recibimos del Señor, lo tenemos si lo recibimos, lo tenemos si lo queremos, si lo recibimos y lo abrazamos, bueno, es gratis. Bueno, y seguimos al Señor porque comprendimos su gran amor, por eso lo seguimos, pero no es en un término de devolución a lo que Dios nos dio, ¿no es cierto? No es por devolución, sino es por, no podríamos devolverle nada a Dios, no tenemos nada para devolverle, ¿cierto? Sino que es porque es gratis. Gracias. Gracias. Interesante el concepto de la gratuidad. Brenda dice, puedo entender que la gracia es cara al pensar en el sacrificio de Jesús, que no podemos conseguirla por nuestros propios méritos. Ok, se sitúa lo caro de la gracia en el sacrificio de Jesús. Manuel. Sí, sobre todo me quedé pensando que él habla de la periferia, de lo que están más desconectados, ¿no? De alguna manera. Yo creo que habla un poco de ese pensamiento de que, bueno, de exclusivismo, ¿no? Me parece que va por ahí su concepto, ¿no? De esa mirada como diciendo qué es lo que piensan los de afuera, y bueno, que es para algunos, tiene un costo, me parece que tiene más que ver con la marginalidad, lo que él quiere expresar, ¿no? Bonhoeffer. Ok. Interesante el concepto que ubica Manuel de la frase de la periferia. Dante. Yo por ahí me enfoco un poquito en la gracia de Cristo, ¿no? Que a él le costó caro, ¿no? Hoy somos salvos por gracia, pero bueno, la salvación tuvo un precio y la pagó Cristo, ¿no? Pero también también se me va un poquito la mente a lo que estábamos por ahí viendo, de que nosotros mismos, cuando a veces pasamos por un tiempo de desierto, por un tiempo de malestar, un tiempo de aflicción, vamos a decir, y recibimos esa gracia, pero nos costó también la búsqueda, nos costó el silencio, nos costó el silencio por ahí de Dios, por ahí queríamos ya la respuesta, ¿no? Pero no vino. Entonces, tiene un precio también ese tiempo, vamos a decir, de desierto que podemos pasar a veces en nuestra vida, ¿no? En algo personal. Muchas gracias. Esto es muy importante también. Concuerda mucho con lo que dice Mario. Gracias cara por el precio de la muerte de Jesús. A ver. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos Bonhoeffer con esto? Bueno, Bonhoeffer nos está diciendo que en la experiencia monástica, ¿no? Ellos tomaron decisiones radicales, dejando la comodidad que podría representar su familia, su lugar de origen, e ir a lugares inhóspitos. Se dice, hermanos, que los lugares donde los padres y madres del desierto tomaban como lugar, a veces eran cuevas, a veces eran cavernas, a veces incluso eran cementerios olvidados, donde ellos establecían sus propios, sus casas, diríamos, su lugar donde van a vivir.
esta decisión representa una radicalidad que, como ustedes dijeron muy bien, la mayoría de ustedes comentó, de que nuestra salvación tuvo un precio muy alto. El problema, hermanos, de los que no vivimos una espiritualidad basada en el Señor, es que a veces con nuestros actos o con nuestros hechos no estamos realmente demostrando lo caro que salió nuestra salvación. No lo demostramos. Es decir, nos hemos acomodado a un evangelio light, ¿no? A un evangelio light, a un evangelio donde no nos deben pedir más allá de lo que nosotros o queremos dar o podemos dar. No, pastor, no me pida más. O sea, yo le voy a dar lo que yo puedo darle y de la manera en que puedo darle, pero más no puedo. Nos hemos acomodado a un evangelio, ¿no es cierto?, en donde las decisiones radicales que implican seguir a Jesús nos cuesta trabajo tomarlas porque representa para nosotros mucha pérdida, representa riesgo, representa algo que ya nuestra comodidad nos da. Entonces, hermanos, no nos damos cuenta que la gracia es cara, pero nuestros actos no están siendo consecuentes con ello. Porque entonces acomodamos una vida en el evangelio de un rato ir al culto, ¿no es cierto? De ir un rato a la iglesia. Queremos tener todas las comodidades que hay en la iglesia, aire acondicionado, que las bancas no estén duras, que no dure tanto el sermón, que pongan a dirigir a personas que sean más graciosas, porque a veces me aburro, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, tenemos que dar ofrenda misionera, bueno, damos las monedas que nos sobran, ¿no? O los billetes de menor denominación, o cuando alguien nos dice, tenés que dejar tu familia, tu tierra, y tenés que ir en búsqueda de esa visión que Dios tiene para tu vida, uno dice, no, yo no podría, porque mira, yo no sé qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos entendiendo que el seguimiento necesita estar a la altura de la gracia. Y eso es lo que estos hombres del desierto nos están enseñando. Tomaron decisiones radicales. Podemos juzgarlos como querramos, hermanos, ¿no? Me parece interesante eso. Podemos juzgarlos como querramos. Se hicieron bien, se hicieron mal, pero para ellos fue lo mejor. Era lo que ellos necesitaban hacer para encontrar a Jesús, ¿no? Y ahora explico por qué. Bueno, Aarón dice en el chat, la santificación es cara por el estilo de vida que llevaban. Es así, o sea, a ver, no solamente los actos de santificación son caros, porque sí, el ser diferente tiene su precio, tiene su costo. El ser diferente. Claro que sí. Para un estudiante en la universidad, ser un alumno cristiano, claro que es difícil, pero más vale, hermanos. Yo fui universitario. Yo sé lo que es eso. Y sé que es difícil. Un trabajador en un ambiente laboral donde hay palabras soeces, donde hay un montón de cosas y el ambiente es muy feo, es difícil. Claro que es difícil, ¿no? No solamente son los actos de santificación lo que hacen que nuestra vida en Cristo sea difícil, más aún, diría yo, más aún las decisiones que tenemos que tomar por Cristo, por su reino, por su evangelio, más aún eso. Eso básicamente no solamente son las palabras las que deben acompañar nuestro discurso, más bien son nuestras acciones las que tienen que acompañar a nuestro discurso. Si yo quiero seguir al Señor y lo quiero hacer desde la comodidad de lo que me representa mi sociedad, entonces difícilmente, hermanos, Dios podría invitarme a ser parte de su reino y sacarme de ese lugar, porque seguramente la respuesta que Dios va a encontrar mía es decir, no, gracias, Señor, manda a otro. Yo no sirvo para eso. En ese sentido, hermanos, viene el sentido de radicalización. Voy a irme al receso y les voy a dejar esta pregunta. Les voy a dejar esta pregunta. Y si alguien después del receso quiere compartir,
de manera muy breve, estaría bueno. ¿Cuál ha sido la decisión más radical que ha tomado usted para seguir a Jesús? ¿Cuál ha sido la decisión más radical que le ha costado muchas cosas para conocer a Jesús, para seguir a Jesús, para hacer la obra de Jesús? Vamos con esa pregunta al receso, hermanos, ¿les parece? Y en 10 minutos volvemos para tratar de contestarla. ¿Okay? Bien, tomamos 10 minutos de receso.